Lo que necesitas saber es que estoy dentro de una nube. Este sería la mitad. Este recorrido lo vamos a empezar en el Parque Sexentenario, más específicamente ubicado en la avenida Ferrocarril con calle 15. Vamos a atravesar el parque, más o menos cuando llegamos a la cacharrería Claudia, que es esta que está ubicada aquí en la esquina. Vamos a caminar 2 cuadras para llegar donde salen las busetas o los carros que van al pueblo Minca. Estamos ubicados en el mercado principal de la ciudad de Santa Marta. Obviamente si ven la cantidad de gente, bueno, aquí vas a encontrar fruta, provisiones y todo lo que necesites. Al llegar al edificio principal nos vamos a dirigir ahí, donde salen las busetas para Minca. Las busetas para Palomino salen de allá. Los buses para Minca son estos, son unos poco más pequeños. Vamos hasta el mercado público, así que aquí en la parte de atrás va a estar lo que es la agencia que sale para Minca. Son estos carros, tienen un costo de 10.000 pesos por persona, salen cada 30 minutos, así que hay que llegar, entrar a la agencia, apuntar tu nombre y estar pendiente cada media hora, si no, mira toda la gente que está esperando para poder ir a Minca. Recuerden que cada vez que lleguen a estos sitios deben estar muy pendientes del llamado. Ha pasado que la gente está esperando y se quedan. Les voy a mostrar cómo vamos en la buseta. Vamos súper llenos. Ya que están los puestos, básicamente está la buseta algo llena. Estamos saliendo más o menos como a las 12 del día. Pensé que íbamos a salir un poco más temprano, pero no nos dio tiempo. Y llegamos a Minca, señores. Así que vamos a mostrarles la entrada. Estoy muy sorprendido de ver tanto turismo dentro del pueblo. O sea, hoy es domingo y estamos tarde, son casi las 1 de la tarde, casi la 1 de la tarde, y de verdad hay muchos turistas y están llegando. Bueno, aquí dentro del pueblo vamos a tener la oportunidad de alquilar cuatrimotos, de alquilar motos, de tener carros, taxis, así que vas a tener todas las condiciones. Además tenemos buena señal, que puedes hacer llamadas, tenemos internet, todo perfecto, así que esto hay que reconocérselo. Cuando llegamos a un pueblo, lo primero que hay que siempre visitar es la catedral principal y obvio llegamos al parque de Minca, que sería la mitad casi siempre de todos los pueblos. Aquí tenemos la iglesia y el pueblo como tal. Está un poco nublado, pero es que es normal. Recuerden que estamos casi cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta, por eso sentimos más frío. Esto acá está súper sabroso el clima. No es tan caliente como en Santa Marta, es más fresco. Estamos llegando y se empieza a sentir ese sonido, el sonido del agua cayendo y golpeándose contra las rocas. No sé si de pronto se capte en el micrófono, pero el río está muy delicioso. Papá, pero ¿cómo te vas a caer así enfrente de la cámara? No sé, como que se puso a mirarme. Y listo. Cosas que pasan, miren, allá abajo está. Llegamos al puente del Tucán. Obviamente ya estamos en el río Minca. Acá están las bienvenidos. Lo que no se debe tomar, o sea, no puedes usar termo con agua, cosas así que tienes que evitar. Está lleno, sí, lleno. Pero nuestro recorrido es una manera para mostrarles esto. Quiero mostrarles el pueblo completo, mostrarles los hoteles, las opciones que hay. Qué chévere estar aquí en el río. Miren esta belleza. O sea, este río debe estar súper frío. Pero bueno, eso es lo interesante. Llegamos al señor puente. Y créanme que la última vez que vine a Minca fue, no sé, hace más de 5 años. Me he sorprendido que está cambiadísimo. Mucha gente, sí, mucha gente. Pero bueno, tienes la oportunidad de poder disfrutar el río. Acabamos de regresar del río. La verdad que el terreno está suave, se puede caminar. Estamos un poco agotados porque veníamos corriendo, más que todo. Pero está suave, está bien. No necesitas zapatos especiales. Sí te voy a recomendar que traigas como botas, pero botas normales, zapatos normales. Mira, hay personas que vienen en chancletas. Entonces, mira, vienen en sandalias, así que vas a ver que el terreno está súper suave, no está pesado. Yo vengo con zapaticos normales, tenis normales, no es tanto complique. Buenas. Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Hay habitaciones? Esta
Esta es la habitación del Hotel Casablanca, hostal más que todo. Tiene un costo de 80.000 pesos la pareja. Contamos con ventilador, televisor, hamaca, cama, baño privado. Y esto es lo que más me gusta a mí, baño privado. Por eso es que casi no nos gustan los hostales, porque coger hostales donde tengamos que compartir con otras personas no es tan agradable. Ahora ustedes dirán, ay, allá hay abanicos, ¿será que necesito aire acondicionado? Les quiero decir que el clima está muy fresco. Si se dan cuenta, en la parte de afuera podemos mirar la vegetación, está gris y eso nos está dañando un poco los planes que queremos, pero creo que nos vamos a quedar en el pueblo de Minca. Quedándonos en el pueblo de Minca vamos a tener la posibilidad de hacer el recorrido en el pueblo de noche, ir a conocer los restaurantes. Su propietario Alvin nos está dando todas las facilidades que podemos obtener. Además te da la información que debes hacer, dónde no debes ir, dónde debes ir para aprovechar el tiempo al máximo. Bueno, dentro de este hostal tenemos dos terrazas, tenemos hamacas, tenemos unas pinturas chéveres de lo que es la biodiversidad dentro de Minca, tenemos cocina, tenemos nevera, tenemos restaurante, o sea, está súper adecuado para que pases una tarde o una velada deliciosa. Nos vamos a dirigir al sector de Pozo Azul, vamos a tomar unas mototaxis desde la entrada de Minca. Tiene un costo de 15.000 pesos por persona, o sea, es más económico desde Santa Marta a Minca, pero no importa. Vamos a tomarla porque quiero mostrarles la experiencia. Al ingresar allá nos van a dar una manilla que tiene un costo de 6.000 pesos. Pero es como un seguro, más o menos como si estuviéramos entrando al Parque Tayrona. Listo, nos montamos en la moto. Ahora sí, ahí estás. Llegamos a Pozo Azul. Obviamente acá el silencio es mucho mejor que el que sentíamos en Minca. Ahora, ¿qué les quiero contar? Para llegar a Pozo Azul necesitas tomar un transporte, una motocicleta que te va a cobrar 15.000 pesos. Además, al ingresar tienes que pagar un seguro, pues para un seguro de 6.000 pesos, más o menos. Aquí lo tenemos, nuestro seguro. Vamos a conocerlo porque nunca he venido, es la primera vez que vengo, así que vamos a conocerlo. Se siente una paz deliciosa. Además, pareciera que hace calor en Santa Marta. Bueno, acá no, acá está haciendo frío. ¿Por qué? Porque obviamente estamos cerca a la Sierra Nevada de Santa Marta y el clima es mucho mejor. Sentí que me estaban llevando en la parte de atrás. Este es el recorrido que hicimos. Salimos desde Minca a Pozo Azul. 20 minuticos en la moto. Caminando sería más o menos una hora. A mí me gusta siempre decirles los servicios que tenemos y tenemos servicios hospitalarios. Eso quiere decir que en caso de alguna emergencia, alguna cosa, tenemos un pequeño puesto de salud para cumplir este objetivo. Llegamos a Pozo Azul. Obviamente allá podemos ver la mini cascada, así que nos vamos a dirigir hasta ese punto. Miren, nosotros siempre le vamos a recomendar los mejores planes. Y venir a Pozo Azul, no es una experiencia agradable. Acabamos de llegar y no duramos ni 15 minutos. En serio, ya nos vamos a regresar porque está demasiado lleno. Además, pues el costo para venir acá no lo amerita. Se cobra 15.000 pesos, luego se cobra 6.000 pesos, luego cobra 2.000 pesos por la moto y eso está así. Y no amerita venir hasta acá. Así que mejor vamos a ir a otro sitio donde allá sí le vamos a recomendar esto. Nosotros siempre vamos a buscar las mejores recomendaciones y en este caso Yonaira nos ha explicado cómo es disfrutar la experiencia en Minca como un local. Por eso siempre les queremos recomendar que cuando lleguen a un sitio, por favor, pregúntenle a los lugareños. Nosotros vinimos, nos sentamos un ratico con ella nos ofreció un café espectacular, nos ofreció unas bebidas, obviamente ahorita les voy a poner los precios y eso, pero ella nos explicó dónde debemos ir, dónde debemos llegar, qué es mejor y eso es lo que es este video. Recomendaciones para que ustedes lo vivan de la mejor experiencia. Hola Yonaira, dime qué es lo que vendes en tu establecimiento. Acá puedes encontrar las mochilas aruacas hechas por indígenas de acá mismo de la sierra. Puedes encontrar el café Organ Libra, lo tenemos en cuarto y en más pequeño. También puedes encontrar el repelente natural hecho acá mismo, sin ninguna clase de químico, la cerveza artesanal, muy famosa en la finca La Victoria. El carajillo. Miren esta belleza, las montañas. Sé que el cielo está un poco grisáceo, pero qué bello. Y nos vamos acercando al mirador. Obviamente ya estoy un poco sin aliento, porque decidimos venirnos caminando desde Pozo Azul.
más o menos unos 30 minutos. Queríamos mostrarle que sí se podía venir caminando. Que se me nota que sí estoy sudando, o sea, que estoy sudando la gota gorda. Pero tampoco es que sea tan complejo, o sea, sí se puede ir caminando y se puede venir caminando. No está tan difícil, 40 minutos. Cuando llegamos al bar El Mirador. Para ingresar hay que pagar 5.000 pesos y te dan una pequeña ficha. O sea, ¿qué quiere decir? Pagas 5.000 pesos y tienes 3.000 pesos disponibles para alguna bebida. Vamos a mostrárselo desde adentro. Entonces está el ingreso. Está muy bello, obviamente está lleno, porque con todo esto es que la gente viene a disfrutar de la gran vista, que es lo que vamos a hacer, disfrutar de la gran vista. Y acá está, donde podemos ver completo Santa Marta, ahí lo tiene. Bueno, vamos a hacer este recorrido. Empezamos acá, que es donde estamos. De aquí vamos a ir a La Victoria a hacer un pequeño tour. Luego vamos a subir hasta Los Pinos para ver el atardecer y eso. Y regresamos hacia Raminca, que es donde decidimos quedarnos. Mañana vamos a ir a las cascadas de Marinca, luego vamos al Oído del Mundo y regresamos hasta Minca. Luego estamos pensando en seguir a la finca La Calendaria. Decidimos tomar este tour gracias a nuestro guía Jorge. Este tour tuvo un costo de 160.000 pesos por persona. Y esta es la mejor manera para recorrer todo el sector de Minca. Llegamos a La Victoria, nos los han recomendado mucho, tanto es que me han dicho aquí nos van a enseñar cómo se hace la cerveza artesanal, además nos van a mostrar que las máquinas viejas de cómo hacían el café. Qué chévere, quiero dar este tour, creo que vale la pena. Miren esa máquina, aún no nos han enseñado nada, solamente se las voy a mostrar. Bueno, en estos momentos el señor Nelson me va a hacer el tour personalizado de la finca. Desde el principio total, voy a saber cómo se hace el café, cómo se siembra, dónde lo cultivan, mejor dicho, todo. Y él nos lo va a explicar con todo el amor. Tanto es que tiene una pequeña experiencia de 4 generaciones de familia acerca de lo que es el café colombiano. Es una finca muy antigua, tiene 132 años de fundada. Y fue fundada por ingleses. Los ingleses llegaron aquí en la zona a montar la vía férrea de Santa Marta. Ellos se dieron cuenta que la sierra estaba completamente sola. Se metieron 5 ingenieros, formaron 5 fincas grandísimas, de las cuales una llama María Teresa, El Recuerdo, Cincinnati, Pitinieve y La Victoria. Ellos se fueron a Inglaterra y trajeron una maquinaria igualita. Lo que pasó en una época que aquí hubo gente armada. Al haber gente armada, la gente se iba yendo a las ciudades, dejan la finca sola. Al dejarla sola, la gente comienza a desarmar y a depochitarla. Acabaron con todo. Solamente La Victoria es la única que se ha conservado con toda la maquinaria de época. Wow. 132 años. 45 años trabajando acá. Y lo que hemos hecho es pagar los grupos armados para poder vivir acá. Es la razón de todo. Ahora no hay que hacerlo, pero anteriormente había que hacerlo. Bueno, pero hemos cambiado. Los colombianos hemos cambiado, gente. El primer café que hubo aquí sembrado en la zona se llamó arábico. Es una plantación alta, un lubrigo bajando de café. Cuando está rojito se cae mucho café suelo. Semincafé es la entidad del gobierno que viene mejorando plantaciones en laboratorio. Sacó una plantilla que se secó bajita, se llama caturra. En el eje cafetero la mayoría es caturra porque es fácil para plantar. Nosotros comemos caturra. Tenemos caturra sembrado, pero con el tiempo también le cayó un honguito a la planta que se llama roya. Le cayó la roya del café, eso un día por toda parte. Todo el mundo era cortando, quemando, echándole químico hasta que Semincafé sacó una planta que no le cae la roya. Ahora llama variedad Colombia, Castilla, F8, son 3 variedades muy buenas. Nosotros volvemos a comprar semillas, tenemos arriba unas 80 hectáreas sembradas de café. Para poder bajar todo ese café que lo tenemos tan arriba, tenemos 23 kilómetros de esa tubería, por todo el campo. En el campo tenemos 16 posiciones así como estas en distintos lugares del campo. Una persona se pone un canasto como este y recolecta todo el día. Llena su saco, por la tarde llega donde está en una posición como esta. Cada vez que tú llenas una caja y la vacías, cada persona tiene un número, ¿sabes de quién es café? Allá está el administrador con su libreta anotando cuántas llenas para poderte pagar. Llenar la pequeña cuesta 8.000, 16, 32.000 pesos. Si eres rápido ganas bien, pero si eres lento ganas poco. Aquí la gente de cafeteros son rápidas, prácticas. Ellos pueden llenar 20 cajas de el día. Como hay unos que pueden 10 o 15 laticas, depende de la rapidez, así mismo va a ganar. Este es un pequeño abrebocas, chicos. No se lo voy a decir completo. Ustedes tienen que venir hasta acá, hasta la finca y a saber lo que es el tour. Yo, como tal, voy a disfrutar de mi café y voy a disfrutar de la historia. Así se llama pergamino. Este ya se llama trillado ya, porque ya le quitaste la piel. Okay. Y esto tostado ya. Ya está tostado.
Este es el café, café, café. Sí, total. Ajá. Y ya uno no sabe ni a dónde va. Esta es la Loma Nevada, que está dentro de la Sierra Nevada de Santa María de Cerrito. Listo. Y aquí tienes el espectáculo de la naturaleza. Estamos a 1350 metros de altura. Miren la belleza de esto. Además, el silencio que se escucha bello. Estamos aquí analizando este mirador. O sea, si ustedes me dicen que esta vista no es espectacular y que no vale la pena venir hasta acá, o sea, ¿qué más necesitan? Quiero decirles que la mayoría de los turistas tratan de venir hasta este punto porque es que ahí podemos ver el atardecer. Allá tenemos a Santa Marta. Obviamente la cámara no le va a dar el espacio, ni siquiera la cámara profesional va a tomar esto, pero miren esa belleza. Llega a Sierra Minca, si lo vas a ver todo el atardecer total. Y tapa, que no ve nada. No nos va a dejar ver nada esta nube. O sea, ¿quieres estar debajo de las nubes? Aquí estás. O encima de las nubes en realidad. Sí, estoy encima de las nubes. Esta nube que aparentemente nos va a tapar. No sé si va a hacer mucho frío o qué va a suceder. Lo que necesitas saber es que estoy dentro de una nube. O sea, primera experiencia que tengo dentro de una nube, gente. No sé si alcanzan a verlo. Es que, no, o sea, que no sé. O sea, que no sé si alcanzan a verlo. Miren, miren, era la nube que nos tapó. Mírenla, nos está cubriendo. O sea, qué frío se siente. Porque obviamente para el clima de Santa Marta no es tan igual. Pero este frío que siento en estos momentos, bacanísimo. Este espectáculo que ven aquí no se ve siempre. O sea, para poder ver el mar que lo tenemos ahí, hay que esperar que el sol le pegue directamente entre las montañas. Donde está el rodadero, que está aquí, más o menos, y acá está Santa Marta. Entonces desde aquí podemos ver, yo sé que la cámara no le hace justicia, pero el objetivo es que ustedes puedan apreciar este atardecer desde la parte de arriba, desde 1350 metros sobre el nivel del mar. Luego de disfrutar nuestra estadía allá en el Cerro Los Pinos, nos vinimos para el Hotel Sierra Minca, que acá es donde nos quedamos. Pero en esta ocasión les voy a hacer un video específico para el Hotel Sierra Minca, así que espérenlo en el canal la próxima semana. Como bien saben, este es un tour de 2 días. Así que en un día fueron y nos llevaron hasta el hotel y al otro día nos recogieron a la hora que nosotros quisimos. Llegamos a la cascada Maringa. Esta va a ser la primera vez que vamos a tener la oportunidad de conseguir una cascada dentro. Así que tierra adentro es una reserva natural donde vamos a encontrar cabañas y muchas cosas más. En estos momentos estamos aquí en la cascada Maringa. Vinimos desde tierra adentro, Sierra Minca fue el hotel donde nos quedamos. Y vinimos hasta la cascada Maringa. Las piedras que se ven en la... Bueno, pequeño error que ya nos pasó, que nos acabaron de advertir lastimosamente. Si ya vienes a otro de los paseos, ya sea como Pozo Azul, y te dan la manilla, no te quites la manilla, porque esa manilla te hubiese servido para las demás actividades. En este caso, a nosotros nos toca volver a comprar la manilla para poder ingresar en la cascada Maringa. El camino son más o menos unos 10 minutos caminando. Miren, la carretera está bien, no está pesada. Pero pues apenas empezamos. Vamos a contarles cuando llegue arriba a ver cómo llego. Aquí tenemos diferentes actividades como por ejemplo estas escaladas. Menos mal tenemos estas pequeñas paradas. Yo decía, no, el camino va a ser suave. Pero no, así está suave. Tenemos estas escaleritas, así que no está tan pesado. Pero obviamente sentarse un ratico, ay, lo amerita. Estamos tranquilos, un poquitico sudados, sí, pero es lo normal. El ambiente está chévere. Ahí no hay madre. Bueno, el seguro que compramos de 6,000 pesos para ingresar es porque tenemos atención. En caso de una emergencia o algo que nos suceda, ellos van a estar pendientes de todos nosotros. Así que hay que aprovecharlo. El camino no estuvo tan pesado. O sea, ya cuando subes, obviamente te estabilizas, sino que mientras que vas subiendo, te cansas. Bueno, estoy algo sin aliento, pero ya ahorita cojo y les traigo el mejor contenido. Ahora vámonos para la cascada.
Bueno, esto tenemos la entrada. Ahora el chico nos va a dar las indicaciones de lo que se puede y no se puede hacer. Nos van a explicar. Desde aquí puedes llegar, estar en un rato aquí, relajarte, esperar mientras que te dan la entrada y nos vamos para la cascada. Para entrar a la cascada tiene un costo de 10.000 pesos más el seguro. En total 16.000 pesos. Entonces, esta es la manilla que yo les digo. Si vienen el mismo día, la manilla les hace efectiva para todo el día. Obviamente este tour nosotros duró 2 días. Pero si ustedes vienen, por ejemplo, de Pozo Azul y de Pozo Azul vienen enseguida a Maringa, la manilla les sirve. Y acá nada más tendría que pagar el ingreso, que sería de 10.000 pesos. Si no, les toca pagar los 16.000 pesos. Listo, pagamos la entrada. Ya estamos dentro de la cascada Maringa. Miren el sendero. El sendero es tranquilo, plano. No hay complicaciones, así que si quiere venir con una persona que de pronto tenga movilidad reducida, puede venir. Ahora, una movilidad sencilla, ya si de pronto tiene una movilidad un poco más compleja, obviamente no se puede. Tenemos al llegar aquí lo que es el catamarán de malla, que casi todo entramos, y ya allá abajo podemos observar por lo que vinimos, que es la cascada. Como les dije, esta es la primera vez en la vida que yo voy a conocer una cascada. O sea, no había tenido la oportunidad. Cada vez que iba a un río o algo, siempre pues llovía o algo. Pero esta vez sí, voy para adentro. Permanezcan los senderos si no quieren encontrarse una desagradable sorpresa. Evidentemente tenemos 2 cascadas. La primera cascada está hacia allá, a 100 metros, y la segunda está a 200 metros. Este es el mapa que nos dice, nosotros entramos, o sea, que está la recepción en la parte de arriba, fuimos al restaurante, que es el que está aquí mismo, y está la primera cascada, que también tiene baños y mirador y otras cositas más. O está la segunda cascada. Creo que en este caso vamos a ir primero a la segunda y luego nos venimos a la primera. Y aquí está el primer espectáculo de la naturaleza. Miren esta belleza. Bueno, llegamos a la cascada Maringa. Ya me voy a alistar porque esta oportunidad no la puedo perder de meterme. Las cascadas Maringas se llevan un top grande en mi corazón. La verdad, venir a disfrutar las primeras cascadas en la vida es deliciosa. Y qué mejor que esta experiencia. Imagino que a lo largo de la vida voy a ir probando mejores y mejores cascadas. Aunque no sé, de pronto esta podría ser una de las mejores cascadas de Colombia. En fin, ahí vamos a ir hablando y se las voy trayendo. Ya nos vamos ahora para el Oído del Mundo. Esta fue la primera parada del día 2. Créanme que yo en el día 2 estoy súper contento. Algo cansado, sí, pero la diversión es tanta que el cansancio físico no da todo como la emoción que te da, mejor dicho. Que no tengo palabras para describir la felicidad que tengo de haber disfrutado esta aventura y mucho más con mi madre. Mucho mejor porque con la bajada vamos a sentir las escaleras, no va a haber ningún inconveniente, son más chéveres. Puedes subir en subida plana o en bajada de escalera. Dime, Jorge, ¿qué es lo que me recomiendas? Bueno, la recomendación mía es venir aquí en la hora de la mañana, tipo 8 de la mañana. Y mi recomendación acá es la arcilla esa. La arcilla que la puedes humedecer y puedes utilizarlo como exfoliante. O sea, el objetivo es echárselo y irse al... Sí, utilizarlo como si fuera una crema y es un exfoliante y te sirve mucho para la piel. Ah, bueno, o sea, Y y bajarse... es recomendado por los indígenas arhuacos acá. Ah, bueno. Sí. Bueno, llegamos al Oído del Mundo. Vamos a ver qué se escucha. Esta sí es una bajada mucho más fácil. ¿Ya? Nos dijo nuestro guía que más o menos va a durar unos 20-25 minutos. Venimos nosotros solos. Ellos nos están esperando en la parte de arriba. Porque, o sea, es mucho más fácil. Y bueno, acá sí está el verdadero Oído del Mundo. Oído del Mundo. Que es este pozo aquí, donde aquí sí hay que meterse.
Bueno, sí tiene algo ya de terreno meterse del otro lado donde está el pozo, pero bueno, si lo haces entre dos personas es fácil. Si de pronto si te toca solo, tienes que buscar la manera de agarrarte bien, y más porque siempre como esta zona es húmeda, lo que va a pasar es que te puedes resbalar, así que tienes que tener buenos zapatos para acá. ¿Sabías que en el sector de Bello Horizonte están los mejores hoteles de la ciudad de Santa Marta? Además, las playas que más actividades náuticas y turísticas tienen.